Me llamo Miguel Hernández y tengo 38 años. Soy ingeniero civil de profesión y siempre me he considerado un hombre dedicado tanto a mi familia como a mi trabajo. Sin embargo, mi vida dio un giro inesperado y drástico cuando descubrí que mi esposa, Sofía, me estaba engañando. Nuestra historia comenzó en la universidad, donde ella estudiaba marketing y yo ingeniería. Construimos una vida juntos, pero todo se derrumbó cuando descubrí la verdad. Recuerdo vívidamente el día que nos conocimos. Era un martes por la tarde, y yo estaba en la biblioteca de la universidad, luchando con un problema particularmente difícil de cálculo. Frustrado, decidí tomar un descanso y fui a la cafetería por un café. Fue allí donde la vi por primera vez. Sofía estaba sentada sola en una mesa, rodeada de libros y papeles, con el ceño fruncido mientras miraba su laptop. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué a ella. «Disculpa», le dije. «¿Te importa si me siento aquí? Todos los demás lugares están ocupados». Ella levantó la mirada, sus ojos marrones encontrándose con los míos y sonrió. «Por supuesto, adelante». Me senté y por un momento nos quedamos en silencio, cada uno concentrado en su propio trabajo. Pero no pude evitar notar que ella parecía tan frustrada como yo lo había estado momentos antes. ¿Problemas con el estudio?, pregunté intentando romper el hielo. Sofía suspiró profundamente. «Sí, tengo que entregar un proyecto de marketing mañana, y simplemente no puedo hacer que los números cuadren». «Bueno, soy bastante bueno con los números», ofrecí. «Tal vez pueda ayudarte». Su rostro se iluminó. «¿En serio? Eso sería increíble». Y así comenzó todo. Pasamos las siguientes horas trabajando juntos en su proyecto, riendo y hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando finalmente terminamos ya era tarde en la noche. «No puedo creer que hayamos estado aquí tanto tiempo», dijo Sofía, mirando su reloj con sorpresa. «El tiempo vuela cuando te diviertes», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi audacia. Ella se rió, un sonido melodioso que hizo que mi corazón saltara. «Definitivamente fue más divertido de lo que esperaba. Gracias por tu ayuda, Miguel». «Fue un placer», dije sinceramente. «Tal vez, ¿podríamos hacerlo de nuevo alguna vez?» Sofía sonrió. «Me encantaría». Intercambiamos números y, a partir de ese momento, nos volvimos inseparables. Estudiábamos juntos, tomábamos café, veíamos películas. Poco a poco, nuestra amistad se convirtió en algo más. Recuerdo nuestra primera cita real. La llevé a un pequeño restaurante italiano que había descubierto recientemente. Estaba nervioso. Mis manos sudaban mientras sostenía el menú. «¿Sabes?», dijo Sofía de repente. «Nunca te agradecí adecuadamente por ayudarme con ese proyecto. Obtuve la mejor calificación de la clase». Me sonrojé. No fue nada realmente. Además, obtuve algo mucho mejor a cambio. «¿Ah, sí?», preguntó ella arqueando una ceja. «¿Y qué fue eso?» «La oportunidad de conocerte», respondí, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Sofía se quedó en silencio por un momento, y temí haber dicho algo incorrecto. Pero entonces, ella extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. «Creo que ambos ganamos con ese trato», dijo suavemente. A partir de ese momento, nuestra relación floreció. Pasamos por todos los hitos típicos de una pareja joven. Nuestro primer beso, torpe pero dulce. Nuestra primera pelea, por algo tan tonto como quién debía lavar los platos. Nuestra primera reconciliación, que involucró muchas lágrimas y promesas de comunicarnos mejor. Cuando nos graduamos, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. No era mucho, pero para nosotros era perfecto. Pasamos semanas decorándolo, discutiendo sobre colores de pintura y muebles, pero al final, creamos un hogar que reflejaba a ambos. Recuerdo la noche que le propuse matrimonio. Había planeado algo elaborado, una cena en un restaurante elegante, seguida de un paseo por el parque donde un cuarteto de cuerdas estaría esperando para tocar nuestra canción. Pero como suele suceder,
Las cosas no salieron según lo planeado. Esa tarde, Sofía llegó a casa del trabajo sintiéndose enferma. Tenía fiebre y apenas podía mantenerse en pie. Cancelé todas mis reservaciones y, en su lugar, pasé la noche cuidándola, preparando sopa de pollo, colocando paños fríos en su frente y simplemente estando allí para ella. En algún momento de la noche, mientras sostenía su mano y la veía dormir, me di cuenta de que no necesitaba una propuesta elaborada. Este momento tan simple y real era perfecto. Cuando Sofía despertó, me miró con ojos soñolientos. ¿Has estado aquí toda la noche?, preguntó con voz ronca. Por supuesto, respondí. ¿Dónde más estaría? Ella sonrió débilmente. Te amo, Miguel. Y en ese momento supe que era el momento adecuado. Saqué el anillo de mi bolsillo. Lo había estado llevando conmigo durante semanas, esperando el momento perfecto, y me arrodillé junto a la cama. Sofía, dije, mi voz temblando ligeramente, te amo más de lo que jamás pensé que sería posible amar a alguien. Quiero pasar cada día del resto de mi vida cuidándote, riéndome contigo, creciendo contigo. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Por un momento terrible, pensé que iba a decir que no. Pero entonces, a pesar de su enfermedad, se lanzó a mis brazos. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Nos casamos un año después, en una hermosa ceremonia rodeados de nuestros amigos y familiares. Fue el día más feliz de mi vida, o al menos eso pensé en ese momento. Los años siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Ambos avanzamos en nuestras carreras. Yo me establecí en una firma de ingeniería respetada, mientras que Sofía ascendió rápidamente en una agencia de publicidad. Compramos nuestra primera casa, un lugar acogedor en los suburbios con un pequeño jardín donde imaginábamos que nuestros futuros hijos jugarían. Y entonces, 5 años después de nuestra boda, Sofía me dio la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. Los 9 meses siguientes fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Pintamos la habitación del bebé, discutimos sobre nombres y pasamos incontables noches hablando sobre el tipo de padres que queríamos ser. Cuando Clara nació, sentí que mi corazón iba a explotar de amor. Era perfecta, con sus diminutos dedos y su suave cabello oscuro. La sostuve en mis brazos y prometí que siempre la protegería, que haría todo lo que estuviera en mi poder para darle la mejor vida posible. Los primeros años con Clara fueron agotadores pero maravillosos. Noches sin dormir, pañales interminables y primeros pasos. Sofía y yo formamos un equipo, apoyándonos mutuamente a través de los desafíos de la paternidad. Mirando hacia atrás, supongo que debería haber notado las señales. Las llamadas telefónicas tardías que Sofía decía que eran del trabajo, las reuniones que se alargaban hasta altas horas de la noche, la forma en que a veces parecía distante, perdida en sus pensamientos, pero estaba tan absorto en mi trabajo y en ser padre, que no vi lo que estaba sucediendo justo frente a mis ojos. O tal vez en el fondo no quería verlo. Después de todo, ¿cómo podía la mujer con la que había compartido tantos momentos felices, la madre de mi hija, traicionarme de esa manera? Ahora, mientras miro hacia atrás en nuestra historia, en todos los momentos que compartimos, en las promesas que hicimos, me pregunto, ¿fue todo una mentira? ¿Hubo algún momento en que realmente me amó, o simplemente fui un peón en su juego? Estas preguntas me atormentan, pero sé que nunca tendré respuestas satisfactorias. Lo único que sé con certeza es que el día que descubrí la verdad sobre Clara, el día que mi mundo se derrumbó a mi alrededor, fue el día en que mi vida cambió para siempre. La vida que había construido con tanto cariño y esfuerzo se desmoronó en un instante, como un castillo de naipes ante una brisa inesperada. Todo comenzó hace 2 años, cuando Clara tenía apenas 4 años. En ese momento mi preocupación principal era su salud. Había estado leyendo sobre enfermedades genéticas y,
Aunque Clara parecía perfectamente saludable, decidí que sería prudente hacer un test de ADN para descartar cualquier predisposición a enfermedades hereditarias. Recuerdo el día que tomé la decisión. Estábamos en el parque. Clara jugaba en los columpios mientras yo la observaba desde un banco cercano. Su risa llenaba el aire, y cada vez que gritaba, «Mira papá más alto», mi corazón se hinchaba de orgullo y amor. Fue en ese momento, viendo su cabello oscuro ondear con el viento, cuando pensé, haría cualquier cosa para protegerla. Esa noche, le comenté la idea a Sofía. Estábamos en la cocina, preparando la cena juntos como solíamos hacer. ¿Un test de ADN?, preguntó ella, dejando de cortar las verduras por un momento. ¿No crees que es un poco excesivo? Clara está perfectamente sana. Lo sé, respondí, revolviendo la salsa en la estufa. Pero piénsalo, Sofía. Si hay algún riesgo de enfermedad genética, ¿no es mejor saberlo ahora? Podríamos tomar medidas preventivas. Sofía se quedó en silencio por un momento, y cuando volví a mirarla, noté que estaba pálida. ¿Estás bien?, pregunté preocupado. Ella sacudió la cabeza, como si estuviera saliendo de un trance. Sí, estoy bien. Solo me sorprendió la idea. Pero tienes razón, es mejor estar seguros. En ese momento, atribuí su reacción a la preocupación maternal. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era miedo. Miedo a que descubriera la verdad. Programé el test para la semana siguiente. Fue un proceso simple. Un hisopo en la mejilla de Clara y otro en la mía. La enfermera nos aseguró que los resultados estarían listos en unas semanas. Esas semanas pasaron sin incidentes. La vida continuó como siempre. Yo iba al trabajo, Sofía se ocupaba de sus proyectos, y Clara seguía siendo la luz de nuestras vidas. Incluso llegué a olvidarme del test, ocupado con un gran proyecto en el trabajo que requería horas extras. Entonces, un jueves por la tarde, recibí una llamada del laboratorio mientras estaba en la oficina. Señor Hernández, tenemos los resultados de su test de ADN. ¿Podría pasar por nuestras oficinas esta tarde? Algo en el tono de voz de la recepcionista me puso nervioso. ¿Hay algún problema?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Preferiríamos discutir los resultados en persona, señor. Salí temprano del trabajo y conduje hasta el laboratorio, mi mente dando vueltas con todas las posibilidades. ¿Habían encontrado alguna enfermedad genética? ¿Era algo tratable? ¿Cómo se lo diríamos a Clara? Nunca, ni en mis peores pesadillas, podría haber imaginado la verdad. La doctora me recibió en su oficina, una mujer de mediana edad con una expresión seria en su rostro. Me senté frente a ella, mis manos sudando. Señor Hernández, comenzó ella, los resultados de su test son inusuales. ¿Inusuales? ¿Qué quiere decir con inusuales?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella tomó una respiración profunda antes de continuar. Según nuestros análisis, no hay compatibilidad genética entre usted y la niña. En otras palabras, no es posible que usted sea el padre biológico de Clara. El mundo a mi alrededor se detuvo. Las palabras de la doctora resonaban en mis oídos, pero no tenían sentido. No podía ser cierto. Tenía que haber un error. Eso es imposible, logré decir finalmente. Debe haber un error en el test. La doctora me miró con compasión. Entiendo que esto es difícil de aceptar, señor Hernández, pero le aseguro que nuestros tests son extremadamente precisos. Hemos repetido el análisis 3 veces para estar seguros. Salí del laboratorio en un estado de shock. Conduje sin rumbo por la ciudad durante horas, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Cuando finalmente regresé a casa era tarde en la noche. Sofía estaba en la sala, viendo televisión. Clara ya estaba dormida. ¿Dónde has estado?, preguntó Sofía apagando el televisor. He estado preocupada. La miré, y por primera vez en nuestros años juntos, sentí que estaba viendo a una extraña.
¿Quién es el padre de Clara?, pregunté sin preámbulos. El color desapareció del rostro de Sofía. Se quedó inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un coche. ¿De qué estás hablando, Miguel?, intentó fingir, pero pude ver el pánico en sus ojos. No me mientas más, Sofía, dije, mi voz temblando de rabia y dolor. El test de ADN. No soy el padre de Clara. ¿Quién es? Sofía se derrumbó en el sofá, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto, Miguel. Pero sus disculpas no significaban nada para mí. Necesitaba respuestas. ¿Quién es?, insistí. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Ricardo, susurró. Mi jefe. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Ricardo, el poderoso ejecutivo de la agencia de publicidad donde Sofía trabajaba. El hombre que siempre me había hecho sentir incómodo con la forma en que miraba a mi esposa. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. 5 años, respondió Sofía en voz baja. Comenzó poco después de que me ascendieran. 5 años. Toda la vida de Clara. Cada momento que había pasado con ella, cada te quiero, papá, cada abrazo, cada beso de buenas noches. Todo era una mentira. No pude soportarlo más. Salí de la casa, ignorando los gritos de Sofía que me pedían que me quedara, que habláramos. Conduje hasta un hotel cercano y pasé la noche allí, incapaz de dormir, reviviendo cada momento de los últimos 5 años, buscando señales que debería haber visto. A la mañana siguiente, con la cabeza más fría pero el corazón igual de roto, comencé a investigar. Necesitaba saber la verdad completa, no importaba cuánto doliera. Y lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. Ricardo no era solo el amante de Sofía. Era un hombre poderoso e influyente en la ciudad, con conexiones en todos los niveles. Y ahora que sabía la verdad, se había convertido en mi enemigo. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Confronté a Sofía una y otra vez, exigiendo la verdad completa. Cada nueva revelación era como un puñal en mi corazón. ¿Alguna vez me amaste realmente?, le pregunté una noche, después de otra agotadora discusión. Sofía me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, Miguel, te amé, pero las cosas cambiaron. Ricardo, él te ofreció más, concluí amargamente. Poder, dinero, influencia. Ella no lo negó, y su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Mientras tanto, Clara seguía siendo Clara, inocente, alegre, ajena al caos que se desarrollaba a su alrededor. Cada vez que me llamaba papá, sentía una mezcla de amor y dolor tan intensa que me dejaba sin aliento. Una tarde, mientras jugaba con ella en el jardín, Clara me miró con sus grandes ojos marrones y me preguntó, «Papá, ¿por qué estás triste?». En ese momento, mirando a la niña que había criado y amado como mía, tomé una decisión. No importaba lo que Sofía y Ricardo hubieran hecho. Clara era mi hija en todos los sentidos que importaban. La protegería, lucharía por ella. Pero el destino tenía otros planes. Ricardo, al enterarse de que yo conocía la verdad, decidió tomar medidas drásticas. Utilizó su influencia para hacer mi vida imposible. Primero, perdí mi trabajo. Aparentemente, mi empresa recibió una oferta que no podían rechazar, con la condición de que me despidieran. Luego, nuestros amigos comenzaron a distanciarse como si de repente fuéramos parias sociales. Finalmente, Sofía, presionada por Ricardo, solicitó el divorcio y la custodia total de Clara. Con los mejores abogados que el dinero podía comprar y las conexiones de Ricardo, no tuve oportunidad. El día que el juez dictó la sentencia, dándole a Sofía la custodia completa de Clara y dejándome sin derechos de visita, sentí que mi mundo se acababa. Salí del juzgado sintiéndome completamente derrotado. Parado en las escaleras del edificio, viendo a Sofía alejarse con Clara de la mano, me di cuenta de que había perdido todo. Mi esposa, mi hija,
Mi trabajo, mi hogar, todo lo que había construido durante años se había desvanecido en cuestión de semanas. Fue en ese momento, en el punto más bajo de mi vida, cuando tomé otra decisión. No podía quedarme en esta ciudad, rodeado de recuerdos y enfrentando el poder de Ricardo a cada paso. Necesitaba irme, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera, donde pudiera sanar y tal vez algún día encontrar la fuerza para luchar de nuevo. Esa noche, empaqué lo poco que me quedaba en mi viejo coche y conduje lejos de la ciudad, sin un destino claro en mente. Solo sabía que necesitaba distancia, un nuevo comienzo. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían en mi espejo retrovisor, sentí una mezcla de dolor y determinación. Había perdido todo, sí, pero también estaba libre. Libre para reinventarme, libre para buscar justicia a mi manera. No sabía lo que me esperaba, pero estaba seguro de una cosa. Esto no era el final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno que escribiría en mis propios términos. Los días que siguieron a mi partida de la ciudad fueron un torbellino de emociones. Conducía sin rumbo fijo, deteniéndome solo para dormir en moteles baratos al lado de la carretera o para comer en restaurantes de paso. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez los acontecimientos que me habían llevado a este punto. Una noche, mientras cenaba en una cafetería destartalada en algún lugar del camino, tomé una decisión. No podía seguir huyendo para siempre. Tenía que enfrentar lo que había pasado y luchar por mis derechos. Por Clara. Aunque no fuera mi hija biológica, la había criado y amado como mía durante 4 años. No podía simplemente desaparecer de su vida sin luchar. A la mañana siguiente, regresé a la ciudad. Mi primer paso fue buscar un abogado. No tenía mucho dinero, pero estaba dispuesto a gastar hasta el último centavo en esta batalla. Después de varias consultas, encontré a alguien dispuesto a tomar mi caso, el licenciado Javier Morales. Recuerdo nuestra primera reunión como si fuera ayer. Javier era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una mirada penetrante que parecía ver a través de ti. Su caso es complicado, señor Hernández, me dijo después de escuchar mi historia. Estamos enfrentándonos a alguien con mucho poder e influencia, no será fácil. Lo sé, respondí, apretando los puños, pero tengo que intentarlo. Por Clara. Javier asintió, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Esa determinación no será útil. Vamos a necesitar toda la fuerza que podamos reunir. Los meses siguientes fueron un infierno legal. Ricardo y Sofía tenían un equipo de abogados de primer nivel, y parecía que a cada paso que dábamos, ellos tenían una contramedida preparada. Primero, intentamos impugnar la decisión de custodia, argumentando que yo había sido el padre de Clara durante toda su vida, y que separarme abruptamente de ella sería perjudicial para su bienestar emocional. La respuesta del equipo legal de Ricardo fue brutal. Presentaron evidencia de que yo era inestable emocionalmente y potencialmente peligroso para Clara. «Eso es ridículo», exclamé cuando Javier me mostró los documentos. «Nunca le haría daño a Clara». «Lo sé, Miguel», dijo Javier con voz cansada. «Pero han manipulado testimonios de vecinos y compañeros de trabajo. Dicen que te vieron actuar de manera errática después de descubrir la verdad sobre Clara». Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo lejos que Ricardo estaba dispuesto a llegar para mantenerme alejado. No solo estaba usando su dinero e influencia, sino que también estaba dispuesto a destruir mi reputación. Nuestra siguiente estrategia fue intentar probar que Ricardo no era un padre adecuado para Clara. Contratamos a un investigador privado para que indagara en su pasado y sus negocios actuales. Lo que descubrimos fue sorprendente. Indicios de corrupción, tratos bajo la mesa, incluso posibles conexiones con el crimen organizado. Pero cada vez que intentábamos presentar esta información ante el tribunal, nos encontrábamos con obstáculos inexplicables. El juez ha desestimado nuestra evidencia,
me informó Javier una tarde, su voz teñida de frustración. Dice que no es relevante para el caso de custodia. ¿Cómo puede no ser relevante?, pregunté, incrédulo. Estamos hablando de un hombre potencialmente peligroso. Javier sacudió la cabeza. Ricardo tiene conexiones en todas partes, Miguel, incluso en el sistema judicial. A medida que avanzaba la batalla legal, mi vida personal se desmoronaba aún más. Perdí mi apartamento porque no podía pagar el alquiler. Mis ahorros se agotaban rápidamente entre los gastos legales y mi subsistencia diaria. Conseguí algunos trabajos temporales en construcción, pero apenas alcanzaba para mantenerme a flote. Lo peor de todo era que no podía ver a Clara. Sofía y Ricardo habían obtenido una orden de restricción en mi contra, alegando que mi comportamiento errático representaba una amenaza para la niña. Cada día que pasaba sin ver a mi hija era una tortura. Una noche, desesperado por ver a Clara aunque fuera de lejos, conduje hasta su escuela a la hora de la salida. Me quedé en el coche, observando desde la distancia. Cuando la vi salir, mi corazón dio un vuelco. Había crecido tanto en estos meses. Estaba a punto de bajar del coche cuando vi a Ricardo recogerla. La forma en que Clara lo abrazó y rió con él me destrozó por dentro. Esa noche, lloré como no lo había hecho en años. Me sentía impotente, derrotado. ¿Cómo podía luchar contra alguien que parecía tener todo el sistema de su lado? Pero a la mañana siguiente, me levanté con renovada determinación. No podía rendirme. Por Clara, por mí mismo, tenía que seguir luchando. Javier y yo cambiamos de estrategia. Si no podíamos ganar en los tribunales, buscaríamos otra forma de presionar a Ricardo. Comenzamos a filtrar información sobre sus negocios turbios a periodistas de investigación. Al principio, nadie quería tocar la historia, temerosos del poder de Ricardo, pero eventualmente encontramos a una joven reportera dispuesta a arriesgarse. Esto podría ser peligroso, le advertí cuando nos reunimos en un café discreto. Ricardo no es alguien que se tome las amenazas a la ligera. La reportera Elena me miró con determinación. Lo sé, pero esta es la clase de historia por la que me hice periodista. La gente necesita saber la verdad. Durante semanas trabajamos con Elena, proporcionándole toda la información que habíamos recopilado. Fue un proceso lento y cuidadoso. Sabíamos que un solo error podría arruinarlo todo. Finalmente, el día llegó. El artículo de Elena se publicó en primera plana, exponiendo los negocios turbios de Ricardo y sus conexiones ilegales. Fue como si una bomba hubiera estallado en la ciudad. De repente, todos hablaban de Ricardo, y no de la manera que él hubiera querido. La reacción fue inmediata. Ricardo convocó una conferencia de prensa para negar todas las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Comenzaron investigaciones oficiales, y poco a poco, su imperio comenzó a tambalearse. Pensé que esto cambiaría las cosas a mi favor en la batalla por Clara, pero me equivoqué. Ricardo, acorralado y furioso, se volvió aún más agresivo. Utilizó sus últimos recursos para presionar aún más fuerte contra mí. Un día, Javier me llamó con noticias devastadoras. Miguel, lo siento mucho. El juez ha emitido su decisión final. Sofía tiene la custodia completa de Clara, y a ti, te han negado incluso los derechos de visita. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es posible? Después de todo lo que hemos descubierto sobre Ricardo. Lo sé, es injusto, dijo Javier, su voz cargada de frustración. Pero Ricardo jugó su última carta. Presentó evidencia de que tú estabas detrás de la filtración a la prensa. El juez lo vio como un intento malicioso de tu parte para dañar la reputación de Ricardo y, por extensión, el bienestar de Clara. Me derrumbé en mi silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Habíamos luchado tan duro, por tanto tiempo, ¿y así es como terminaba todo? ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Javier respondiera. Miguel, odio decir esto, pero creo que hemos llegado al final del camino legal. Ricardo ha usado cada truco en el libro, y algunos que ni siquiera sabía que existían. No veo cómo podamos ganar esto en los tribunales. Sus palabras fueron como una sentencia de muerte para mis esperanzas. Había perdido. Había perdido a Clara, había perdido mi vida tal como la conocía. Todo por lo que había luchado se había desvanecido. Esa noche, sentado en mi pequeño y destartalado apartamento, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir así. Cada día en esta ciudad era un recordatorio constante de lo que había perdido. Necesitaba irme, empezar de nuevo en algún lugar donde el nombre de Ricardo Mendoza no significara nada. Con el corazón pesado, comencé a empacar las pocas posesiones que me quedaban. Mientras lo hacía, me encontré con una foto de Clara y yo en su cuarto cumpleaños. Nos veíamos tan felices, tan ajenos a la tormenta que se avecinaba. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras acariciaba la imagen. «Lo siento, mi niña», susurré. «Lo siento tanto. Pero te prometo que esto no es el final. Algún día, cuando seas mayor, te encontraré y te contaré la verdad. Y espero que puedas perdonarme por no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme y seguir luchando». A la mañana siguiente, cargué mi viejo coche con mis pertenencias y me dirigí hacia la salida de la ciudad. Mientras conducía, vi un cartel publicitario con la cara sonriente de Ricardo. Su imperio podía estar tambaleándose, pero aún tenía el poder suficiente para hacer mi vida imposible aquí. Con una última mirada al espejo retrovisor, vi cómo la ciudad que una vez llamé hogar se desvanecía en la distancia. No sabía a dónde iba o qué me esperaba, pero sabía una cosa con certeza. Algún día, de alguna manera, encontraría la forma de volver y hacer las cosas bien. Por Clara, por mí mismo, por la justicia que aún creía posible. Conduje durante días, dejando que la carretera me llevara a donde quisiera. No tenía un destino en mente, solo quería alejarme lo más posible de mi pasado. Cada kilómetro que recorría era como un pequeño paso hacia la libertad, aunque el peso de lo que había dejado atrás seguía presionando sobre mi pecho. Después de casi una semana de viaje, llegué a un pequeño pueblo de montaña. Era un lugar pintoresco, rodeado de bosques frondosos y con un aire limpio que contrastaba fuertemente con la polución de la ciudad que había dejado atrás. Algo en la tranquilidad del lugar me llamó la atención y decidí quedarme por unos días para descansar y aclarar mis ideas. En el centro del pueblo, vi un anuncio de un chalet en alquiler. Era una cabaña rústica en las afueras, alejada del bullicio del pueblo. Sin pensarlo demasiado, decidí alquilarla. Necesitaba un lugar tranquilo para sanar, para intentar reconstruir los pedazos de mi vida. El chalet resultó ser más acogedor de lo que esperaba. Tenía una pequeña sala de estar con una chimenea, una cocina básica y 2 habitaciones. Desde la ventana de mi dormitorio, podía ver un pequeño lago rodeado de pinos. Era un cambio radical de la vida urbana a la que estaba acostumbrado, pero sentí que era exactamente lo que necesitaba. Los primeros días fueron difíciles. El silencio del lugar amplificaba los pensamientos que había estado tratando de reprimir. Por las noches, me despertaba sobresaltado, creyendo escuchar la voz de Clara llamándome. Durante el día me encontraba mirando el teléfono, luchando contra el impulso de llamar a Javier para saber si había alguna novedad en el caso. Fue en uno de esos días, cuando el peso de la soledad amenazaba con aplastarme, que la conocí. Estaba sentado en un banco frente al lago, perdido en mis pensamientos, cuando una voz suave me sobresaltó. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?» Levanté la mirada y me encontré con unos ojos verdes que me miraban con curiosidad. Era una mujer joven, tal vez unos años menor que yo, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada. «No, adelante», respondí, haciéndome a un lado para dejarle espacio. Se sentó junto a mí y durante unos minutos
Ambos nos quedamos en silencio, contemplando el lago. Fue ella quien rompió el silencio nuevamente. «Soy nueva por aquí», dijo. «Me llamo Lucía». «Miguel», respondí, ofreciéndole una sonrisa tímida. «También soy nuevo. Llegué hace una semana». Comenzamos a charlar y descubrí que teníamos más en común de lo que pensaba. Lucía también estaba huyendo de su pasado, aunque no entró en detalles en ese momento. Había algo en su mirada, una mezcla de dolor y determinación que me resultaba familiar. A partir de ese día, Lucía y yo comenzamos a vernos regularmente. Al principio eran encuentros casuales en el pueblo o junto al lago. Luego, empezamos a quedar para tomar café o dar paseos por el bosque. Poco a poco, sentí que las paredes que había construido alrededor de mi corazón comenzaban a agrietarse. Una noche, mientras compartíamos una botella de vino frente a la chimenea de mi chalet, Lucía finalmente me contó su historia. Había estado en una relación abusiva durante años, con un hombre que la controlaba en todos los aspectos de su vida. Cuando finalmente encontró el coraje para dejarlo, él la amenazó y la persiguió. Huyó a este pueblo buscando un nuevo comienzo, al igual que yo. A veces me pregunto si alguna vez podré confiar en alguien de nuevo, dijo con la voz quebrada por la emoción. Sin pensarlo, tomé su mano entre las mías. Te entiendo, dije suavemente. Yo también he perdido la confianza en las personas que creía que me amaban. Esa noche marcó un antes y un después en nuestra relación. Compartir nuestras historias, nuestros dolores, creó un vínculo entre nosotros que iba más allá de la simple amistad. Nos entendíamos de una manera que nadie más podía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lucía y yo nos volvimos inseparables. Juntos, comenzamos a sanar las heridas del pasado. Ella me ayudó a procesar mi dolor por la pérdida de Clara, y yo la apoyé mientras lidiaba con los traumas de su relación anterior. Una tarde de primavera, mientras caminábamos por un sendero en el bosque, Lucía se detuvo de repente y me miró con intensidad. «Miguel», dijo, su voz apenas un susurro, «creo que me estoy enamorando de ti». Mi corazón dio un vuelco. Había estado luchando contra mis propios sentimientos durante semanas, temeroso de volver a abrir mi corazón. Pero en ese momento, mirando a los ojos de Lucía, todas mis dudas se desvanecieron. «Yo también me estoy enamorando de ti, Lucía», respondí y la besé suavemente. Ese beso marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Con Lucía a mi lado, comencé a sentir que podía enfrentar cualquier cosa. Incluso comencé a pensar en la posibilidad de volver a luchar por Clara. Una noche, mientras cenábamos en la pequeña terraza del chalet, le conté a Lucía sobre mis planes. «Quiero volver», dije. «Quiero intentar recuperar a Clara una vez más». Esperaba ver duda o miedo en los ojos de Lucía, pero en su lugar vi determinación. «Iremos juntos», dijo sin vacilar. «No tienes que enfrentar esto solo, Miguel. Estaré a tu lado en cada paso del camino». Sus palabras me llenaron de una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Con Lucía a mi lado sentía que podía enfrentar a Ricardo y a todos sus abogados. Comenzamos a planear nuestro regreso. Sabíamos que no sería fácil, que nos enfrentaríamos a muchos obstáculos, pero también sabíamos que juntos éramos más fuertes. Mientras hacíamos nuestros planes, también disfrutábamos de nuestra vida en el chalet. Las noches frente a la chimenea, los paseos por el bosque, los momentos de tranquilidad junto al lago, todo eso se había convertido en nuestro refugio, nuestro pequeño paraíso lejos del caos del mundo exterior. Una mañana, mientras desayunábamos en la cocina, Lucía me sorprendió con una pregunta. «¿Y si nos quedamos aquí?», dijo de repente. «No para siempre, pero por un tiempo más. Podríamos construir una vida aquí, hacernos más fuertes juntos antes de volver a enfrentar el mundo». La idea me tomó por sorpresa, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Este lugar nos había dado la oportunidad de sanar,
de encontrarnos a nosotros mismos y el uno al otro. Tal vez necesitábamos más tiempo aquí antes de lanzarnos de nuevo a la batalla. Tienes razón, dije finalmente. Quedémonos un poco más. Construyamos algo juntos aquí. Y cuando estemos listos, volveremos más fuertes que nunca. Esa decisión marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Decidimos hacer del chalet nuestro hogar permanente. Lo renovamos poco a poco, poniendo nuestro corazón en cada detalle. Conseguimos trabajos en el pueblo. Yo como carpintero aprovechando mis habilidades de ingeniería y Lucía como profesora en la escuela local. Cada día que pasaba, sentía que mi fuerza interior crecía. El dolor por la pérdida de Clara seguía ahí, pero ya no me paralizaba. En su lugar se había convertido en una fuente de determinación. Sabía que algún día volvería a luchar por ella, y esta vez estaría preparado. Lucía y yo nos casamos en una pequeña ceremonia junto al lago, rodeados de los amigos que habíamos hecho en el pueblo. Mientras intercambiábamos votos, mirando a los ojos de la mujer que me había ayudado a reconstruir mi vida, sentí una paz que no había experimentado en años. Esa noche, mientras observábamos las estrellas desde la terraza de nuestro chalet, Lucía apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué, Miguel?, dijo suavemente. Creo que estamos listos para volver y luchar por Clara. Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Sí, creo que lo estamos. Y esta vez, no estoy solo. Te tengo a ti. Mientras el cielo nocturno se extendía sobre nosotros, lleno de estrellas brillantes, sentí que el futuro, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de esperanza. Con Lucía a mi lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en nuestro camino de regreso a casa. El regreso a la ciudad fue como sumergirse en aguas turbulentas después de haber estado en la calma de un lago. Lucía y yo llegamos una tarde de otoño, el aire cargado de una tensión que parecía presagiar los desafíos que nos esperaban. Habíamos alquilado un pequeño apartamento en las afueras, lejos del barrio donde solía vivir con Sofía y Clara. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Cada esquina, cada calle, me traía recuerdos de mi vida anterior. Pero la presencia constante de Lucía me mantenía anclado al presente, recordándome por qué habíamos vuelto. Una semana después de nuestra llegada, decidí contactar a Javier, mi antiguo abogado. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. Miguel, dijo Javier al verme, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. No esperaba verte de nuevo por aquí. Le presenté a Lucía y le expliqué nuestras intenciones. Javier escuchó atentamente, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. La situación no ha cambiado mucho, nos advirtió. Ricardo sigue siendo poderoso, aunque su imagen pública se ha visto afectada por los escándalos. Aún así, no será fácil. Fue en ese momento cuando el destino intervino de una manera que ninguno de nosotros podría haber previsto. Mientras hablábamos, un hombre en la mesa de al lado se inclinó hacia nosotros. «Disculpen», dijo en voz baja. «No pude evitar escuchar su conversación, creo que puedo ayudarles». Nos presentamos cautelosamente. El hombre se llamaba Alejandro Vega, un abogado corporativo de renombre en la ciudad. Nos explicó que había trabajado para Ricardo en el pasado y conocía de primera mano sus prácticas cuestionables. «He estado buscando una manera de exponer a Ricardo», nos confió Alejandro, «pero necesitaba aliados confiables. Creo que ustedes podrían ser esos aliados». Esa conversación casual en la cafetería fue el comienzo de una alianza que cambiaría el curso de nuestras vidas. Alejandro nos presentó a otras dos personas que, como él, tenían sus propias razones para querer ver caer a Ricardo. La primera era Carolina Mendoza, una CEO de una empresa tecnológica que había sido víctima de las tácticas de intimidación de Ricardo. La segunda era el coronel Ramírez, un oficial militar retirado cuyo hijo había sido injustamente despedido de una de las empresas de Ricardo. Nos reunimos en secreto en el despacho de Alejandro, un ático con vista a la ciudad.
Mientras compartíamos nuestras historias, me di cuenta de que no estábamos solos en nuestra lucha contra Ricardo. Había otros que habían sufrido por su avaricia y corrupción. «Tenemos que ser cuidadosos», advirtió el coronel Ramírez. «Ricardo tiene ojos y oídos en todas partes». Carolina asintió. «Pero también tiene debilidades. He estado investigando sus finanzas y hay irregularidades que no pueden explicarse fácilmente». Alejandro tomó la palabra. «Con mis contactos en el mundo corporativo, la experiencia en tecnología de Carolina, los recursos del coronel y la determinación de Miguel y Lucía, creo que tenemos una oportunidad real de derribar a Ricardo». Así comenzó nuestra operación secreta. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial que desempeñar. Alejandro utilizaba sus conexiones para obtener información privilegiada sobre los negocios de Ricardo. Carolina aplicaba sus conocimientos tecnológicos para rastrear transacciones sospechosas y comunicaciones encriptadas. El coronel Ramírez proporcionaba seguridad y estrategia, utilizando sus habilidades militares para mantenernos un paso adelante de Ricardo. Lucía y yo nos convertimos en los rostros públicos de la operación. Mientras los demás trabajaban entre las sombras, nosotros comenzamos a construir un caso público contra Ricardo. Hablamos con periodistas, nos reunimos con políticos e incluso organizamos manifestaciones pacíficas para crear conciencia sobre la corrupción en la ciudad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, empezamos a ver resultados. Las investigaciones periodísticas sobre Ricardo se multiplicaban. Las autoridades comenzaron a hacer preguntas incómodas. La presión sobre él aumentaba día a día. Pero Ricardo no era alguien que se rindiera fácilmente. A medida que sentía que el cerco se cerraba, se volvió más agresivo. Comenzó a circular rumores sobre nosotros en la prensa. Lucía perdió su trabajo como maestra debido a recortes presupuestarios. Recibimos amenazas veladas y no tan veladas. Una noche, mientras regresábamos a casa después de una reunión particularmente tensa, Lucía me tomó de la mano. «Miguel», dijo suavemente, «tengo miedo. ¿Y si Ricardo descubre lo que estamos haciendo? ¿Y si va tras Clara para vengarse?». Sus palabras me helaron la sangre. No había considerado esa posibilidad. «No lo permitiremos», respondí con más confianza de la que sentía. «Tenemos que confiar en nuestros aliados. Juntos somos más fuertes que Ricardo». Esa noche convoqué una reunión de emergencia con nuestro grupo. Les compartí mis preocupaciones sobre la seguridad de Clara. El coronel Ramírez tomó el control de la situación inmediatamente. «Pondré a algunos de mis hombres de confianza a vigilar a Clara las 24 horas del día», aseguró. «Nadie se acercará a ella sin que lo sepamos». Carolina agregó: «Puedo hackear las cámaras de seguridad alrededor de su escuela y su casa. Tendremos ojos en ella en todo momento». Alejandro asintió. «Y yo me aseguraré de que haya una orden de protección lista para ser presentada en cualquier momento, si es necesario». Sus palabras me llenaron de una gratitud que no podía expresar con palabras. Estos extraños se habían convertido en mi familia, unidos por un propósito común y un sentido de justicia. A medida que nuestra investigación avanzaba, descubrimos que la corrupción de Ricardo iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado inicialmente. No solo había manipulado el sistema legal para quitarme a Clara, sino que también estaba involucrado en lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos e incluso en el tráfico de influencias a nivel internacional. Cada nueva pieza de evidencia que descubríamos era como una ficha de dominó que caía, revelando una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad y más allá. Pero con cada descubrimiento, también aumentaba el peligro. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en el despacho de Alejandro, recibimos una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era grave y amenazante. «Sabemos lo que están haciendo», dijo la voz. «Tienen 24 horas para detener su investigación o habrá consecuencias». El silencio que siguió a esa llamada fue ensordecedor. Nos miramos unos a otros,
el miedo y la determinación reflejados en nuestros ojos. Fue el coronel Ramírez quien rompió el silencio. «Esto significa que estamos cerca», dijo con una calma que contrastaba con la tensión en la habitación. «Ricardo está asustado. No podemos retroceder ahora». Alejandro asintió. «Estoy de acuerdo, pero tenemos que ser más cuidadosos que nunca. A partir de ahora, nadie va a ningún lado solo». Carolina ya estaba trabajando en su computadora. «Estoy reforzando nuestra seguridad digital. Cambiaré todos nuestros protocolos de comunicación». Lucía me tomó de la mano y la apretó con fuerza. No necesitábamos palabras para comunicarnos. Sabíamos que estábamos en esto juntos, hasta el final. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas de nuestras vidas. Trabajamos sin descanso, recopilando y organizando toda la evidencia que habíamos reunido. Sabíamos que teníamos una sola oportunidad de exponer a Ricardo, y teníamos que hacerlo bien. Cuando el plazo de 24 horas se cumplió, estábamos listos. En lugar de ceder ante las amenazas, decidimos contraatacar con todo lo que teníamos. Alejandro convocó a una conferencia de prensa. Carolina preparó una transmisión en vivo que no podría ser interrumpida. Y el coronel Ramírez se aseguró de que tuviéramos protección policial. Parado frente a las cámaras, con Lucía a mi lado y nuestros aliados detrás, sentí una mezcla de miedo y determinación. Este era el momento por el que habíamos luchado tanto tiempo. «Mi nombre es Miguel Hernández», comencé, mi voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. «Y estoy aquí para exponer la verdad sobre Ricardo Mendoza y la red de corrupción que ha tejido en nuestra ciudad». Mientras hablaba, sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero también sabía que pasara lo que pasara ya no estaba solo. Tenía a Lucía, tenía a mis nuevos amigos, y juntos éramos una fuerza imparable. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar, de hacer justicia, de recuperar a Clara, y de crear un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para toda la ciudad. La conferencia de prensa fue como una bomba que estalló en el corazón de la ciudad. Las revelaciones que hicimos sobre Ricardo Mendoza y su red de corrupción sacudieron los cimientos mismos de la sociedad. En las horas siguientes, los titulares de todos los periódicos y noticieros no hablaban de otra cosa. Recuerdo vívidamente los momentos después de la conferencia. Lucía y yo nos refugiamos en una habitación de hotel, rodeados por el equipo de seguridad del coronel Ramírez. La adrenalina aún corría por nuestras venas mientras veíamos las reacciones en la televisión. «Lo hicimos», susurró Lucía, apretando mi mano. «Realmente lo hicimos». Pero sabíamos que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir. La reacción de Ricardo no se hizo esperar. Al día siguiente, convocó su propia conferencia de prensa, negando vehementemente todas las acusaciones y tachándonos de mentirosos y conspiradores. «Estas acusaciones son completamente falsas», declaró con una sonrisa forzada ante las cámaras. «Son el producto de una venganza personal orquestada por un hombre despechado que no pudo aceptar la pérdida de la custodia de su hija». Sus palabras me hirieron profundamente, pero me mantuve firme. Sabía que teníamos la verdad de nuestro lado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, iniciaron una investigación oficial. Alejandro y Carolina trabajaron incansablemente, proporcionando evidencia tras evidencia a los investigadores. Mientras tanto, el coronel Ramírez se encargaba de nuestra seguridad. Las amenazas contra nosotros se habían intensificado y vivíamos en un estado de alerta constante. Una noche, mientras cenábamos en nuestro refugio temporal, recibimos una llamada de Javier, mi antiguo abogado. «Miguel», dijo, su voz cargada de emoción, «no vas a creer esto. Sofía quiere hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Sofía? ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo a Clara?» «Están bien», me aseguró Javier. «Pero Sofía...»
Creo que está lista para contar la verdad. Al día siguiente me reuní con Sofía en la oficina de Javier. Verla después de tanto tiempo fue surreal. Se veía cansada, con ojeras profundas y una expresión de preocupación constante. Miguel, comenzó, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto. Todo esto fue un error terrible. Y entonces, como una presa que se rompe, Sofía comenzó a hablar. Me contó cómo Ricardo la había manipulado desde el principio, cómo la había amenazado para que mintiera en el tribunal, cómo había usado su poder e influencia para separarnos a Clara y a mí. Tenía miedo, sollozó. Miedo de lo que pudiera hacernos a Clara y a mí si no cooperaba. Pero ahora, después de ver lo que has hecho, de ver cómo has luchado, ya no puedo seguir con esto. Sofía accedió a testificar contra Ricardo. Su testimonio fue la pieza final que necesitábamos para sellar el caso. Los eventos se desarrollaron rápidamente después de eso. Ricardo fue arrestado en su oficina, frente a las cámaras de televisión. La imagen de él siendo esposado y llevado por la policía se convirtió en un símbolo de la caída de los poderosos. El juicio que siguió fue uno de los más mediáticos en la historia de la ciudad. Durante semanas, los detalles de la corrupción de Ricardo se expusieron ante el mundo. Testigo tras testigo subió al estrado, revelando la verdadera naturaleza de sus negocios y su abuso de poder. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Pero con Lucía en la sala, dándome fuerzas con su presencia, pude contar mi historia sin vacilar. Ricardo Mendoza no solo me robó a mi hija, declaré ante el tribunal. Robó la justicia, la integridad y la confianza de toda una ciudad. El veredicto llegó después de 3 semanas de juicio. Ricardo fue declarado culpable de todos los cargos: corrupción, soborno, manipulación del sistema judicial y muchos más. La sentencia fue contundente: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero la verdadera victoria para mí vino después. Con la verdad finalmente expuesta, se revisó el caso de la custodia de Clara. Esta vez, con Sofía testificando a mi favor, no hubo dudas sobre el resultado. El día que el juez me otorgó la custodia total de Clara, fue el más feliz de mi vida. Cuando la vi correr hacia mí en la sala del tribunal gritando «¡Papá!», con todas sus fuerzas, sentí que mi corazón iba a estallar de alegría. La abracé con fuerza, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Mi pequeña», susurré, «estoy aquí. Papá está aquí y nunca más te dejará». Lucía se unió a nuestro abrazo, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Éramos solo nosotros 3, una familia reunida contra todo pronóstico. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación. Clara necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, y Lucía y yo estábamos allí para ella en cada paso del camino. Contraté a los mejores terapeutas infantiles para asegurarme de que Clara recibiera todo el apoyo que necesitaba. Sofía, arrepentida de sus acciones pasadas, también formó parte de este proceso de sanación. Aunque nuestra relación nunca volvería a ser la misma, logramos establecer una copaternidad amistosa por el bien de Clara. La caída de Ricardo tuvo repercusiones en toda la ciudad. Se iniciaron investigaciones en todos los niveles del gobierno y las empresas. La corrupción que había plagado nuestra sociedad durante tanto tiempo, finalmente estaba siendo expuesta y erradicada. Alejandro, Carolina y el coronel Ramírez se convirtieron en héroes públicos. Sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción fueron reconocidos y celebrados. Incluso recibieron ofertas para ocupar cargos públicos, aunque todos decidieron mantenerse en el sector privado, continuando su lucha desde allí. En cuanto a mí, recibí una compensación financiera significativa por los daños causados por Ricardo. Pero el dinero no podía compensar los años perdidos con Clara. Sin embargo, decidí usar esos recursos para algo positivo. Lucía y yo decidimos regresar al chalet en las montañas, el lugar donde habíamos encontrado la paz y el amor. Pero esta vez,
No iríamos solos. Llevamos a Clara con nosotros para darle un nuevo comienzo lejos del caos y los recuerdos dolorosos de la ciudad. Usamos parte del dinero de la compensación para renovar y ampliar el chalet. Lo convertimos en un refugio, no solo para nosotros, sino para otras familias que habían sido víctimas de injusticias similares. Creamos una fundación para ayudar a padres separados injustamente de sus hijos, ofreciendo apoyo legal y emocional. Una tarde, mientras observaba a Clara jugar en el jardín con otros niños que se alojaban en nuestro refugio, Lucía se acercó a mí. ¿Sabes?, dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. Cuando te conocí, pensé que ambos estábamos huyendo de nuestros pasados, pero en realidad estábamos corriendo hacia nuestro futuro. Asentí, abrazándola con fuerza. Un futuro que construimos juntos, contra todas las probabilidades. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Habíamos pasado por el infierno, habíamos enfrentado a demonios tanto externos como internos, pero al final, habíamos triunfado. La justicia se había hecho, sí, pero más importante aún, habíamos encontrado la redención y la esperanza, y mientras veía a Clara reír y jugar, libre y feliz, supe que todo por lo que habíamos luchado había valido la pena. Este no era el final de nuestra historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de amor, esperanza y la promesa de un futuro brillante. Un futuro que construiríamos juntos, día a día, con el amor y la fuerza que habíamos encontrado el uno en el otro. Han pasado 5 años desde aquel día en que la justicia finalmente prevaleció. Nuestra vida en el chalet de las montañas se ha convertido en un testimonio vivo de que es posible renacer de las cenizas, de que el amor y la determinación pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Hoy, mientras observo a Clara, ahora con 11 años, jugando en el jardín con sus hermanos menores, Mateo de 4 años y Sofía de 2, no puedo evitar maravillarme ante el camino que nos ha traído hasta aquí. Lucía y yo nos casamos en una ceremonia íntima junto al lago, el mismo lugar donde nos conocimos. Clara fue nuestra dama de honor, su sonrisa iluminando todo el lugar. Fue un día lleno de alegría y promesas, un nuevo comienzo para todos nosotros. Nuestro chalet, una vez un refugio solitario, se ha convertido en un faro de esperanza para muchos. Lo hemos ampliado significativamente, convirtiéndolo en un centro de sanación y apoyo para familias que han pasado por situaciones similares a la nuestra. Tenemos habitaciones para albergar a varias familias a la vez, un área de juegos para los niños, y un edificio separado donde ofrecemos terapia y asesoramiento legal. Ver a las familias llegar aquí, rotas y desesperadas, y luego verlas partir con renovada esperanza y fortaleza, es una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Recuerdo vívidamente a una de las primeras familias que ayudamos. Era una madre soltera, María, con sus 2 hijos pequeños. Habían huido de una situación de abuso doméstico y estaban aterrados de que el padre los encontrara. Pasaron 3 meses con nosotros, durante los cuales les proporcionamos un lugar seguro para vivir, terapia para los niños y apoyo legal para María. El día que se fueron, María me abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias», me dijo. «Nos han devuelto la esperanza». Esos momentos son los que me recuerdan por qué hacemos esto, por qué es tan importante seguir luchando por la justicia y la compasión. Lucía ha sido mi roca a través de todo esto. Su fuerza y su amor inquebrantable han sido el ancla que me ha mantenido firme en los momentos difíciles. Verla con nuestros hijos, la forma en que los ama y los guía, me llena de una gratitud indescriptible. Clara ha florecido en estos años. Al principio, le costó adaptarse a los cambios. Había momentos en que se despertaba llorando en medio de la noche, preguntando por su madre o temerosa de que Ricardo viniera a llevársela. Pero con paciencia, amor y terapia, poco a poco fue sanando. Ahora es una niña feliz y segura de sí misma.
adora a sus hermanos menores y es una gran ayuda con las familias que vienen a nuestro refugio. A menudo la veo hablando con otros niños, compartiendo su propia historia y ofreciéndoles consuelo. Su capacidad de empatía y compasión me asombra todos los días. Nuestros otros 2 hijos, Mateo y Sofía, han traído una nueva dimensión de alegría a nuestras vidas. Nacieron en este lugar de paz y esperanza, y parecen irradiar esa misma energía en todo lo que hacen. No todo ha sido fácil, por supuesto. Hemos tenido nuestros desafíos. Hubo momentos en que el peso de nuestras responsabilidades parecía abrumador. Momentos en que las pesadillas del pasado amenazaban con alcanzarnos. Recuerdo una noche, hace un par de años, cuando recibimos noticias de que Ricardo estaba solicitando libertad condicional. El miedo que sentí en ese momento fue paralizante. ¿Y si salía? ¿Y si venía a buscar venganza? Fue Lucía quien me sacó de ese pozo de miedo. Miguel, me dijo, tomando mi rostro entre sus manos, hemos superado cosas peores. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Afortunadamente, la solicitud de Ricardo fue denegada. Pero ese incidente nos recordó que nuestra lucha no había terminado, que siempre debíamos estar alertas y dispuestos a defender lo que habíamos construido. Nuestra fundación ha crecido más allá de lo que jamás imaginamos. Hemos establecido una red de abogados y terapeutas en todo el país que trabajan pro bono para ayudar a familias en situaciones similares. También hemos comenzado a abogar por cambios en las leyes para proteger mejor a los niños y a las familias. El año pasado, fui invitado a dar un discurso en el Congreso sobre la reforma del sistema de custodia infantil. Parado allí, frente a los legisladores del país, sentí el peso de todas las familias que habían pasado por nuestro refugio, de todas las historias que habíamos escuchado. Nuestro sistema debe proteger a los más vulnerables, dije. Debe garantizar que ningún niño sea separado injustamente de un padre amoroso, que ninguna familia sea destrozada por la corrupción o el abuso de poder. Ver cómo nuestras experiencias y nuestro trabajo están contribuyendo a cambios reales en la sociedad es increíblemente gratificante. Saber que otras familias podrían evitar el dolor que nosotros sufrimos me da esperanza para el futuro. Sofía, la madre de Clara, también ha sido parte de este proceso de sanación y crecimiento. Aunque nuestra relación nunca volverá a ser lo que era, hemos encontrado una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Clara. Sofía visita regularmente y ha sido una gran ayuda en nuestro trabajo con la Fundación, compartiendo su propia experiencia para ayudar a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. Mirando hacia atrás, a veces me cuesta creer todo lo que hemos pasado. Hubo momentos en que pensé que todo estaba perdido, que nunca volvería a ver a Clara, que nunca encontraría la felicidad de nuevo. Pero la vida tiene una manera sorprendente de dar giros inesperados. En mi momento más oscuro, encontré a Lucía. En nuestra lucha por la justicia, encontramos aliados inesperados. Y en nuestro dolor, encontramos un propósito mayor. Hoy, mientras veo a nuestros hijos jugar en el jardín, mientras escucho las risas provenientes de las otras familias que se alojan con nosotros, siento una profunda sensación de paz y gratitud. Hemos transformado nuestro dolor en algo hermoso y significativo. No sé qué nos depara el futuro. Sé que seguiremos enfrentando desafíos, que nuestra lucha por la justicia y la compasión nunca terminará realmente.